El silencio del establo se rompió no con un grito, sino con una confesión que helaría la sangre de cualquier hombre decente en todo el territorio. Ella estaba allí, hecha un ovillo sobre la paja seca, con la mirada perdida en un punto invisible del suelo de madera, mientras él, un hombre de pocas palabras y mirada profunda, se agachaba frente a ella sin hacer ruido. Lo que la joven reveló entre sollozos ahogados no fue solo un crimen, sino una rutina infernal que se repetía 3 veces al día, como un reloj maldito que marcaba las horas de su sufrimiento. Aquel ranchero, conocido por su honra inquebrantable y su pistola rápida, sintió como algo se quebraba dentro de su pecho. No de miedo, sino de una ira fría y calculada que prometía cambiar el destino de toda la región para siempre en la luz del mediodía. Entraba a raudales por la puerta abierta del granero, dibujando una línea dorada que separaba la oscuridad del interior del mundo exterior, donde un caballo marrón esperaba pacientemente, atado al poste. El polvo flotaba en esos rayos de sol dondolentemente, ignorantes del drama humano que se desarrollaba en ese espacio cerrado. Mateo, el ranchero, se ajustó el ala de su sombrero negro, sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros anchos. Llevaba un chaleco oscuro sobre una camisa de manga larga y un pañuelo azul alrededor del cuello que contrastaba con el tono tierra de su ropa. No había cicatrices en su rostro, solo la dureza de quien ha vivido bajo el sol implacable del desierto y ha tomado decisiones difíciles. Frente a él, Elena, una joven de vestido blanco manchado de tierra y pies descalzos, abrazaba sus rodillas como si fueran su único escudo contra un mundo que le había fallado. «No puedo volver», susurró ella, con la voz ronca por el llanto contenido. «Él dice que soy suya, que puedo ir a donde quiera, pero siempre tengo que regresar para lo otro». A Mateo no respondió de inmediato. Sus ojos oscuros escudriñaron el rostro de la muchacha, buscando señales de mentira, pero solo encontró un terror puro y primitivo. Conocía al padre. Todos en el valle conocían a don Rogelio. Era un hombre de tierras extensas y moralidad podrida, un terrateniente que creía que su apellido le daba derecho sobre todo lo que pisaba su suelo, incluidas las personas. Pero escuchar que el abuso era sistemático, una rutina de 3 veces al día, despertó en Mateo un instinto protector que había mantenido dormido durante años. «No vas a volver», dijo Mateo finalmente, con una voz grave que resonó en las vigas de madera del establo. «No mientras yo respire». Elena levantó la vista, sorprendida por la firmeza en el tono del extraño. Había escuchado rumores sobre el ranchero del norte, el que vivía solo en las tierras altas, el que no se metía en problemas pero que nunca perdía un duelo. En ese momento, agachado en la paja, no parecía un pistolero temible, sino un refugio seguro. «Tiene gente», advirtió ella, temblando. «Sascapa». «Sí, desaparego. Van a venir, que vengan», respondió Mateo, poniéndose de pie con un movimiento fluido. Se ofreció la mano para ayudarla a levantarse. «Pero no te encontrarán aquí. Y si vienen a mi tierra, tendrán que responder ante mí». La sacó del establo con cuidado, como si fuera de cristal. El caballo relinchó suavemente al verlos acercarse. Mateo la ayudó a montar, asegurándose de que estuviera cómoda en la silla, y luego subió detrás de ella, tomando las riendas. No hubo prisa en su partida, una calma tensa que demostraba que no temía a las consecuencias inmediatas. Mientras cabalgaban alejándose del granero abandonado donde la había encontrado, el viento del oeste comenzó a soplar, trayendo el olor a polvo y a tormenta lejana. El trayecto hasta el rancho de Mateo fue silencioso pero cargado de pensamientos. Elena observaba el paisaje pasar, los cactus, las rocas erosionadas, el cielo inmenso. Por primera vez en años, no sentía la presión de un reloj imaginario marcando su próximo castigo. Mateo, por su parte, repasaba mentalmente los riesgos. Sabía que al intervenir en los asuntos de don Rogelio, se estaba pintando un blanco en la espalda. En el viejo oeste, la justicia era un concepto flexible, a menudo definido por quién tenía más balas o más dólares. Pero Mateo operaba bajo un código diferente, un código antiguo que hablaba de proteger a los indefensos, aunque el costo fuera la propia vida al llegar al rancho. La estructura principal era sólida, hecha de piedra y madera robusta, diseñada para resistir no solo el clima, sino también a los intrusos. Mateo ayudó a Elena a bajar y la guió hacia la casa. El interior era austero pero limpio, una mesa de roble, silla, una chimenea apagada por la temporada y una escalera que llevaba a los cuartos de arriba. «Este será tu cuarto», dijo él, abriendo la puerta de una habitación con una cama sencilla pero con sábanas limpias. «Hay agua en el lavabo. Puedes lavarte. Yo prepararé algo de comer si todavía estás aquí conmigo. Adelante y suscríbete. Ayuda a que estas viejas historias del oeste encuentren a la gente adecuada y se asienten. Tal vez toma un té o un café mientras escuchas. Luego dime algo simple. ¿Qué hora es ahora mismo donde estás? ¿Y desde dónde estás escuchando?» Elena se detuvo en el umbral,
dudando, ¿por qué hace esto? Ni siquiera me conoce. A Mateo se quitó el sombrero y lo colgó en la percha de la entrada. Conozco el mal cuando lo veo, niña, y conozco la obligación de plantarme frente a él. Descansa nadie. Entra aquí sin mi permiso en los días siguientes. Transcurrieron con una tranquilidad engañosa. Mateo cumplió su palabra. La dio comida, ropa limpia que había pertenecido a su madre años atrás y un espacio seguro. Elena comenzó a recuperar el color en las mejillas. El miedo en sus ojos se transformó gradualmente en una gratitud silenciosa. Ayudaba en las tareas ligeras de la casa, cocinaba y por las tardes se sentaba en el porche a ver el atardecer. Mateo trabajaba en los corrales, arreglando cercas, cuidando del ganado. Habló bien poco, pero la confianza crecía. Una tarde, mientras compartían café en la cocina, Elena rompió el silencio sobre su pasado. No era solo golpes, dijo, mirando la taza humeante. Era como si yo fuera un animal para él. 3 veces al día, decía, al amanecer, al mediodía y al anochecer. Era su ritual. Si yo lloraba, era peor. Si intentaba huir, me encerraba en el sótano. Mateo apretó la mandíbula, los nudillos de sus manos blanqueándose alrededor de la taza. La descripción de la rutina era tan fría, tan calculada, que le resultaba difícil de procesar. No era un acto de pasión o ira momentánea. Era una sistematización del horror. ¿Y tu madre?, preguntó suavemente. Murió cuando yo era pequeña. Él dijo que fue enfermedad, pero yo creo que fue de tristeza. Desde entonces, fui yo la que cargó con todo. Eso se acabó, dijo Mateo, y su voz tenía el peso de un juramento. Mientras estés bajo este techo, eres libre. Sin embargo, en el oeste, los secretos no duran mucho. La desaparición de la hija de don Rogelio no pasó desapercibida. Al principio, el terrateniente dijo que se había ido con un pretendiente, pero cuando pasaron los días y no hubo rastro de dote ni de boda, la verdad comenzó a filtrarse. Los peones del rancho de Rogelio habían visto a Mateo merodeando cerca de los límites de la propiedad días antes. Los rumores corrieron como pólvora en el pueblo más cercano, San Miguel de las Áridas. En el salón, el último trago, el aire estaba espeso con humo de tabaco y olor a whisky barato. Los hombres hablaban en voz baja, mirando hacia la puerta cada vez que se abría. Don Rogelio no era hombre de aparecerse en los bares, enviaba a sus subordinados, pero esta vez la situación era personal. Su honor, o la fachada de él, estaba en juego, que un ranchero solitario le hubiera robado. Su propiedad era una afrenta que no podía dejar pasar sin respuesta. Un hombre alto, con bigote espeso y un sombrero de ala ancha, se acercó a la barra. Era Silas, el capataz de Rogelio y su ejecutor principal. El viejo está furioso, dijo Silas al cantinero, quien limpiaba un vaso con un trapo sucio. Dice que ese tal Mateo se ha pasado de la raya, que cree que es el sheriff de la región. Mateo no busca problemas, Silas, respondió el cantinero, sin levantar la vista. Pero todo el mundo sabe que no le gusta la injusticia. La justicia la decide el que tiene la tierra, escupió Silas. Mañana vamos a ir a buscarla. Y si él se interpone, bueno, los accidentes pasan en el campo. La noticia llegó a oídos de Mateo al día siguiente, traída por un viajero que pasó por el rancho buscando agua. El viajero, un hombre mayor con el rostro curtido, le advirtió mientras bebía del pozo: se habla en el pueblo, amigo. Rogelio ha reunido a 5 hombres de los MAP. Dicen que van a subir a tu rancho al mediodía. ¿Quieren a la muchacha? Mateo asintió, agradeciendo la advertencia con un par de monedas de plata. No mostró alarma. Volvió a la casa y encontró a Elena en la sala, cosiendo una camisa. Tu padre sabe dónde estás, dijo Mateo. Sin rodeos en Elena dejó la aguja caer. El miedo regresó instantáneamente a sus ojos, pero esta vez había algo más una chispa de resistencia. ¿Viene por mí? Viene por lo que él cree que es suyo. Pero esto ya no es solo sobre ti, es sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar para proteger lo que es correcto. Mateo fue al armario de la entrada y sacó su rifle. Lo revisó con movimientos expertos, asegurándose de que el mecanismo estuviera limpio y cargado. Luego, revisó los 2 revólveres que llevaba en el cinturón. No había agresividad en sus movimientos, solo preparación. Era el trabajo. Sube al piso de arriba, ordenó suavemente. Quédate en la habitación, lejos de las ventanas. Si escuchas disparos, no salgas. No importa lo que pase, no quiero que te maten por mí, dijo ella, con lágrimas en los ojos. No me van a matar, respondió Mateo con una calma que resultaba escalofriante, porque tengo razón. Y en este valle la razón a veces necesita plomo para hacerse escuchar. El sol comenzó a ascender, alcanzando su cenit. El calor era intenso, haciendo que el aire sobre la tierra pareciera vibrar. Mateo salió al porche y se sentó en una mecedora, con el rifle apoyado en la barandilla. A la vista, no sé, quería que lo vieran llegar.
Quería que supieran que no había sorpresa, solo confrontación a lo lejos. Una nube de polvo se elevó sobre el camino polvoriento. 5 jinetes se acercaban al trote. A la cabeza iba don Rogelio, un hombre de edad avanzada, pero con una postura rígida y autoritaria, vestido con un traje negro que parecía ridículo bajo el sol del desierto, pero que imponía su estatus. A su lado, Silas y 4 hombres armados, con pañuelos cubriendo parte de sus rostros. Aunque sus intenciones eran claras, se detuvieron a unos 50 metros de la casa. El silencio del rancho era absoluto, solo roto por el resoplido de los caballos. «Mateo no se movió de la mecedora, Mateo», gritó Rogelio, su voz cascada pero potente. «¡Sé que la tienes ahí dentro! Entrégala y no habrá consecuencia». Mateo se puso de pie lentamente. Tomó el rifle pero no lo apuntó aún. Lo sostuvo a su lado en posición de descanso. «Pero listo, no está aquí, Rogelio», mintió Mateo, con la voz tranquila. «Se fue hace días. No sé a dónde, no mientas, maldito sea», bramó Rogelio, su cara enrojeciendo por la ira. «Mis hombres la vieron entrar. Es mi hija, es mi sangre. Tienes que devolverla, es una mujer, Rogelio. No es una mula que puedes marcar y encerrar en Silas». El capataz dio un paso adelante con su caballo, llevando la mano cerca de su funda. «Jefe, este tipo está jugando con nosotros. Deberíamos bajarlo de ahí y registrar la casa». Rogelio levantó una mano para detenerlo. Quería hacerlo a su manera, con la autoridad que creía poseer. «Escúchame bien, forastero. Conozco las leyes. El padre tiene tutela sobre la hija soltera. Si no la entregas, te denunciaré ante el marshal. Te quitarán tus tierras. Te pudrirás en una celda». Mateo soltó una risa corta. «¿Sin humor el marshal? ¿Hablas de justicia en un lugar donde tú compras a los jueces con botellas de whisky? No, aquí la única ley que vale es la que tú y yo conocemos, la del hierro y la voluntad. Entonces has elegido morir», dijo Rogelio, y su voz bajó de tono, volviéndose peligrosa. «Silas, baja a la muchacha. Si él se mueve, mátenlo». Silas sonrió bajo el pañuelo. Desmontó de un salto, seguido por 2 de los hombres. Comenzaron a caminar hacia la casa, con las manos hovering sobre sus armas. Mateo no retrocedió. Apretó el agarre en su rifle. «Última advertencia», dijo Mateo, y esta vez su voz cortó el aire como un látigo. «Den media vuelta. Vuelvan al pueblo. Olviden que este rancho existe. Oblígame», desafió Silas. Ya a pocos metros del porche, el tiempo pareció detenerse. Un buitre circulaba alto en el cielo, esperando. El viento sopló una ráfaga de polvo entre los 2 grupos. Mateo vio la intención en los ojos de Silas, la codicia y la crueldad de quien disfruta haciendo daño. Supo que no habría negociación. A Mateo levantó el rifle. No disparó de inmediato. Apuntó al suelo, a los pies de los caballos que quedaban atrás con Rogelio. «Plomada», gritó Mateo. El disparo resonó como un trueno en el valle seco. Los caballos de Rogelio se espantaron, encabritándose y tirando de las riendas. El caos se apoderó del grupo de atrás. Rogelio luchaba por controlar su montura, gritando órdenes que nadie escuchaba en el porche. Silas y sus 2 acompañantes reaccionaron instintivamente, desenvainando sus revólveres, pero Mateo era más rápido. Su rifle ya estaba en posición. Disparó una vez, y el hombre a la izquierda de Silas cayó no por sangre, sino por el impacto que lo tiró al polvo. Sin conocimiento, disparó una segunda vez, y el rifle de Silas salió volando de su mano, alcanzado por la bala con una precisión quirúrgica. «El siguiente va a doler más», advirtió Mateo, recargando la palanca del rifle con un movimiento fluido. Silas se quedó paralizado, mirando su mano vacía. La velocidad de Mateo había sido sobrenatural. Los otros 2 hombres, viendo la precisión del ranchero, dudaron. No eran pistoleros de leyenda, solo matones a sueldo que preferían vivir para gastar su paga. «Silas, haz algo», gritó Rogelio desde atrás, logrando finalmente calmar a su caballo, pero Silas sabía que estaba superado. Mateo tenía la posición alta, el mejor arma y la ventaja de la sorpresa táctica. «Esto no se queda así, Mateo», gruñó Silas, recogiendo su arma del suelo con la mano sana. «El jefe tiene amigos en todas partes, y yo tengo paciencia», respondió Mateo. «Lárguense ahora». Rogelio, viendo que su fuerza bruta no funcionaba y que sus hombres vacilaban, entendió que había perdido la batalla de ese día, pero su orgullo estaba herido. «Esto es una declaración de guerra, ranchero. Tu vida no vale nada a partir de hoy. Mi vida es mía, Rogelio, y la de ella también. Ahora, fuera de mi tierra». Los hombres volvieron a montar, cabizbajos. Rogelio lanzó una última mirada de odio hacia la casa, hacia la ventana del 2º piso donde intuía que estaba su hija. Espoleó a su caballo y se alejó,
seguido por su grupo, levantando una nueva nube de polvo que se mezcló con la anterior Mateo Novayo, la guardia, hasta que desaparecieron en el horizonte. Solo entonces bajó el rifle y exhaló largamente. El adrenaline comenzaba a bajar, dejando paso al cansancio. Entró en la casa y subió las escaleras. Elena estaba en el pasillo. Habiendo escuchado todo, ¿se fueron?, preguntó con la voz temblorosa. Se fueron. Pero tu padre no es hombre que acepte un no por respuesta. ¿Qué haremos? Prepararnos. Hoy ganamos tiempo, pero esto va a llegar a oídos de todo el territorio. Lo que hice hoy, defender a una mujer de su propio padre, va a dividir a la gente. Algunos dirán que soy un héroe, otros que soy un secuestrador. Dirán la verdad, dijo Elena, dando un paso adelante y poniendo una mano sobre el brazo de Mateo. Dirán que me salvaste, Mateo. La miro, y por primera vez, una leve sonrisa apareció en su rostro. La verdad es lo único que nos queda, Elena, en este mundo de mentiras y polvo. La verdad es el único oro que no se oxida. Las semanas siguientes fueron de tensión constante. Mateo reforzó las defensas del rancho, trincheras bajas, sacos de arena en las ventanas. Esperaba un asedio, pero algo inesperado ocurrió. La historia de lo sucedido en el rancho se extendió. No la versión de Rogelio Zaino, la verdad. Los peones que habían visto el abuso, las mujeres del pueblo que sospechaban pero callaban, comenzaron a hablar. El secreto a voces de la rutina infernal de Rogelio salió a la luz. La región estaba impactada, no por la violencia, sino por la revelación de la monstruosidad que se había ocultado bajo el respeto al apellido. Un ranchero solitario había hecho lo que nadie se atrevió a plantarse frente al tirano. Mateo se convirtió en una figura legendaria, no por cuántos mató, sino por a quién protegió. Don Rogelio intentó reunir más hombres, ofreciendo dinero, pero la reputación de Mateo como tirador preciso y la vergüenza pública por el comportamiento de Rogelio hicieron que pocos quisieran asociarse con él. Los hombres decentes se alejaron. Los forajidos sabían que Mateo no tenía precio. Un mes después, llegó un telegrama al rancho. Era del Marshal del Territorio. Había investigado las acusaciones contra Rogelio basándose en los nuevos testimonios que circulaban. Había una orden de arresto por abuso y corrupción. Rogelio había huido del territorio la noche anterior, dejando sus tierras abandonadas. El miedo a la justicia, impulsado por la resistencia de Mateo, lo había vencido. Mateo leyó el telegrama en el porche, con Elena a su lado. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Se acabó, dijo Mateo, doblando el papel. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Ahora vives para ti. Este rancho es grande, demasiado para un solo hombre. Si quieres quedarte, hay trabajo. Si quieres irte, tengo dinero para que empieces en otra parte. Elena miró el horizonte, donde el sol desaparecía detrás de las montañas. Pensó en los días de miedo, en el granero oscuro, en la rutina de 3 veces al día que la había roto. Luego miró a Mateo, el hombre que se agachó en la paja para escucharla. «Me quedo», dijo ella con firmeza. «Este es mi hogar ahora. Y tú eres la familia que elegí». Mateo asintió, con un nudo en la garganta que no pudo desatar. Se ajustó el sombrero y miró hacia las tierras que habían defendido. Entonces, bienvenida a casa, Elena. La historia del ranchero y la joven se convirtió en leyenda en la región. Se contaba en los saloons, alrededor de las fogatas, en las escuelas del pueblo. No se hablaba de los disparos, ni de la sangre, que apenas hubo, sino del momento en que un hombre decidió que el honor valía más que la conveniencia. Se decía que lo que hizo el ranchero impactó a toda la región, porque les recordó que el verdadero poder no está en la tierra que posees, ni en el apellido que llevas, sino en la voluntad de proteger al débil cuando nadie más lo hace. Y en las noches de luna llena, cuando el viento sopla fuerte a través del valle, algunos juran que aún se puede ver la silueta de un hombre en el porche, vigilando, asegurándose de que el silencio del establo nunca más se rompa con el llanto de una víctima. Porque en el oeste, la justicia puede tardar, pero cuando llega de la mano de un hombre con código, llega para quedarse. El tiempo pasó y el rancho prosperó. Elena se convirtió en una mujer fuerte, capaz de manejar las riendas y los libros de cuentas. Mateo envejeció con la dignidad de quien cumplió su deber. Nunca se casaron. Su vínculo era más profundo que el matrimonio. Era el de 2 almas que se salvaron mutuamente. Él la salvó del infierno y ella lo salvó de la soledad absoluta. Un día, años después, un viajero llegó al rancho preguntando por el legendario pistolero.
Mateo ya era viejo, su cabello gris bajo el sombrero, pero sus ojos seguían siendo los mismos. ¿Es cierto que enfrentó a don Rogelio solo?, preguntó el viajero. Es cierto, respondió Mateo sirviendo café. ¿Y no tuvo miedo? Mateo miró hacia el granero, donde todo había comenzado. El miedo siempre está, muchacho, pero el honor es más fuerte. Cuando ves a alguien que sufre 3 veces al día y tú tienes el poder de detenerlo, el miedo se vuelve pequeño. Lo que impactó a la región no fue mi pistola, fue que alguien finalmente dijo basta. El viajero se fue con esa lección grabada en la mente. Y así la historia perduró, no como un cuento de violencia, sino como un recordatorio de humanidad en un territorio despiadado. En el cementerio del pueblo, mucho tiempo después, hay 2 tumbas juntas. Una dice Mateo, hombre de honor. La otra, Elena, mujer libre. Y entre ellas una placa pequeña que reza, aquí comenzó la justicia. Los visitantes dejan flores, no por los muertos, sino por lo que representaron. Porque en el viejo oeste, donde la ley era a menudo una broma cruel, hubo un momento, un solo momento brillante, donde un ranchero y una joven demostraron que la decencia es la arma más poderosa de todas. Y así el ciclo se cerró. Lo que comenzó con un susurro en un granero oscuro, terminó con un legado de luz. La región nunca fue la misma. Los padres trataron mejor a sus hijos, los patrones respetaron más a sus peones. El ejemplo de Mateo había plantado una semilla. Y aunque el desierto es árido, incluso en la arena puede crecer algo hermoso si hay alguien dispuesto a regarlo con su propio coraje. La noche caía sobre el rancho una vez más. Las estrellas brillaban con una intensidad que solo se ve lejos de las ciudades. Mateo se sentó en su mecedora favorita. Elena se acercó y le puso una manta sobre los hombros. «Descansa, viejo», dijo ella cariñosamente. «Aún vigilo», respondió él, cerrando los ojos. «Ya no hay de qué vigilar. Ganamos». «Sí», susurró Mateo. «Ganamos». El viento sopló, moviendo las hojas de los árboles cercanos. El caballo en el establo relinchó suavemente. Todo estaba en paz. La promesa del título se había cumplido. Lo que hizo el ranchero sí impactó a toda la región, no con ruido, sino con el eco duradero de una buena acción. Y en el silencio de la noche, la justicia del oeste dormía tranquila, sabiendo que, al menos en ese rincón del mundo, había sido servida. La historia nos enseña que no importa cuán grande sea el tirano, o cuán oscura sea la rutina del abuso, siempre hay un momento para intervenir. Siempre hay un momento para agacharse en la paja y escuchar. Y a veces, ese simple acto de humanidad es el disparo que cambia el destino de todos. Mateo no buscaba ser héroe, solo buscaba ser hombre. Y en eso, fue más grande que cualquier leyenda que el polvo del desierto pudiera ocultar. Así termina esta crónica del oeste, una historia de dolor transformado en esperanza, de un 3 veces al día que se convirtió en nunca más, y de un ranchero que entendió que la verdadera riqueza no está en el ganado, sino en la conciencia limpia al final del día. Que esta historia sirva de recuerdo. En la vida, como en el faro este, a veces hay que ponerse de pie frente a la puerta del granero y decir, hasta aquí llegaste. Porque el silencio cómplice es el mejor amigo del verdugo, y la voz valiente es el mejor amigo de la víctima. Si esta historia se quedó contigo, toca me gusta. Ayuda más de lo que imaginas. Y si quieres más historias del oeste sobre dureza, decisiones y segundas oportunidades, adelante y suscríbete. El sol se puso completamente, dejando paso a la noche estrellada. El rancho quedó en silencio, un santuario de paz en medio de la vastedad del territorio. Y allí, bajo la luz de la luna, la leyenda de Mateo y Elena siguió viva, guiando a los viajeros perdidos hacia el camino de la honra. Porque en el fin del mundo, lo único que queda es lo que hicimos por los demás. Y ellos hicieron todo. La región recordó por generaciones. Los abuelos contaban a los nietos. Mira hacia el norte, donde vive el espíritu del ranchero. Él nos enseñó que la sangre no hace familia, sino el corazón. Y así, el impacto perduró. Más allá de la vida, más allá de la muerte,
grabado en la memoria colectiva de un pueblo que aprendió, gracias a un hombre y a una mujer, el verdadero significado de la libertad.